Bueno, luego del saludo que diéramos en el prólogo aquí de nuestro grupo del WhatsApp, eh, retomamos esta serie de los lunes, que ya iríamos por el siglo número 9 o noveno siglo, siempre recordando que esta serie no va a hablar de la totalidad de los santos y beatos que tiene nuestra Iglesia Católica. Sería una labor titánica y creo que humanamente muy cuesta arriba. No es que no se pueda hacer, porque de hecho en la página que estoy sacando la información bibliográfica o biográfica, perdón, biográfica, tiene todos estos santos, ¿ok? Pero a efectos de tiempo y la dinámica de nuestro grupo voy tomando como algunos nombres de manera aleatoria, tratando de no dejar por fuera pues aquellos santos que son reconocidos o que tienen una fama mayor, para luego de culminar la serie ya llegar a nuestro siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, pero posiblemente terminemos con el siglo XX, pues nos reinventaremos con otra forma también de seguir evangelizando mientras que Dios nos ayude y nos dé fortaleza. En este episodio 42 de hoy tenemos la figura de una santa, pero en realidad son dos, que es Santa Flora y Santa María de Córdoba. Eh, y ciertamente seguimos, fíjense que estamos en el siglo noveno y todavía 900 siglos o 900 años después de Cristo, seguimos hablando de martirios, de decapitaciones, de muerte, por el solo hecho de creer en Jesucristo, de ser cristianos. Recordando aquella frase de Tertuliano, que es muy conocida, a veces es más conocida la frase que el autor, pero dice que la sangre de los mártires es semilla de los futuros santos o de la futura santidad. Y en efecto ha sido así. La vida de estos hombres y de mujeres que particularmente no a voluntad, no por deseo, sino a consecuencia de amar a Jesús, pasaron también un Vía Crucis, un Calvario, un Viernes Negro, un Viernes Santo, para posteriormente conocer la dicha del reino de Dios como aquel buen ladrón de la cruz. Nos hace recordar que este mundo no es el paraíso y que en este mundo no estamos llamados a adaptarnos de una manera cómoda, placentera, porque no somos seres de este mundo. Eso todavía a mí, a mis 40 años, me cuesta entenderlo, pero cada vez que puedo engancharme con un testimonio de estas vidas, obviamente puedo recordar o retomar el sentido de mi propia fe, una fe que no tiene más que llenarnos de orgullo, que tiene pecados por los hombres y mujeres que han vivido en ella, que cohabitamos en ella, pero que en esencia es una fe inspiradora, que se ha sostenido en el tiempo, que además es una de las promesas de Cristo que es palpable a nuestro tiempo cuando le dijera a sus discípulos, en especial a Pedro, que ni las fuerzas del infierno, que son las fuerzas del mal más absolutas que podamos conseguir, ni las fuerzas del infierno podrían contra la iglesia. Y en efecto la iglesia se ha sostenido pese a enormes vicisitudes y persecuciones. En esta historia, pues, quizás una de las cosas que más me gustaría destacar, primero, en lo que son estos términos nuevos, esta palabra, el cadí, una palabra aguda, nos hace mención a un juez que además es como gobernante, pero es un juez musulmán, ¿ok? Y por eso es que aparece él como el verdugo de estas dos mujeres o este juez que las condena a muerte, a decapitación. Pero quiero comenzar con el fanatismo, ¿no? En el texto aparece el hermano de Flora, que además tristemente es este joven que vende a su hermana, que la denuncia, no la vende porque en realidad no tuvo crédito, no tuvo ingresos económicos, sino su mala interpretación de la fe llevó a exponer al maltrato y quién sabe qué cantidad de vejaciones a una persona de su propia sangre. Este tipo de traiciones no nos deben sorprender porque no solamente las vimos, por ejemplo, en Judas, que fue una traición un poco más pesetera, pero también la vimos en el nazismo, la vimos en la Cuba de Fidel Castro y la actual, y la hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, cómo familias se llegaron a destruir o a pelear por temas de ideología política, los que eran chavistas, los que eran opositores,
como inclusive ese de colocar cuadros del líder político al cual le hacían mayor tributo. Yo empecé a ver eso en mi conciencia política, en familias teniendo cuadros, por ejemplo, de Chávez. Lo empecé a ver fue con este gobierno que ya tiene 22 años en el mismo partido ejerciendo el poder. Y si Chávez estuviera vivo, pues seguramente seguiría gobernando él. Pero no lo veía en otras familias. Una foto de Caldera o de Carlos Andrés Pérez no la llegué a ver yo. De repente sí existían, pero yo no las llegué a ver. Lo cierto es que tenemos que tener cuidado con el fanatismo, porque el fanatismo tampoco hay que tener cuidado con la palabra. El amar mucho a Dios, el hablar mucho de Dios, el orar mucho a Dios no es ser fanático. Eso es estar enamorado, como literalmente cuando uno está enamorado y uno llama constantemente a su pareja y le invita a salir, quieres estar con ella. Eso es parte del romanticismo y eso no es fanatismo. El fanatismo es cuando se pierde la lógica de la razón y empezamos a ser absolutos, literalmente un fundamentalismo. Todo lo evaluamos, pero además con un juicio muy destructivo. Fíjense, por ejemplo, una hermosa enseñanza de cómo se puede ser muy amante de Dios sin caer en un fanatismo, al mismo testimonio de San José. Porque San José, siendo judío, si San José hubiese sido como San Pablo en sus inicios, que San Pablo era un fariseo pero fanático, además literalista de la palabra de Dios, San José, cuando se entera que María estaba embarazada y obviamente el hijo no era de él, pudo haberla expuesto a la ley de Moisés que estaba vigente, que decía que una mujer adúltera debía morir a pedradas. Y María encajaba perfectamente en la lógica humana de un acto de adulterio, porque las personas no salían embarazadas por obra y gracia del Espíritu Santo, hasta que María nos dio a entender que esa obra sí era posible en la misma afirmación del ángel. Para Dios nada es imposible. Pero José pudo haber entrado bajo un razonamiento fanático a exponerla, además recuperar su honor y sentir vengado su traición. Pero José no era así. Por eso es que lo hace un hombre tan especial. Porque además dice que la repudia en silencio. O sea, él pensó, no lo llegó a hacer, pensó en repudiarla. Obviamente humanamente era algo muy comprensible. Pensó en repudiarla, pero en silencio, para evitarle esa agresión. El hermano de Flora no pareciera tener esa característica. Obviamente un hermano que es capaz de vender a su hermana o de entregar a su hermana, exponerla a merced por colocar a una religión nueva, porque además en el siglo IX el Islam tendría 3 siglos de existencia. El Islam surge por allí por los años 600, inicios 613, 614, si mal no recuerdo, con Mahoma en una gruta, ya después de que el cristianismo tenía 6 siglos andado. O sea, eso también hay que tenerlo muy presente. Entonces, una religión que estaba muy naciente, 3 siglos para una religión es poco tiempo, poco lo que se puede inclusive prolongar en ella, pero él aún así entendía que todo lo que era ser cristiano era ser enemigo. Pero llama la atención cómo de un matrimonio musulmán cristiano logra la madre, aquí otra enseñanza, la madre que tiene un papel tan fundamental en la educación de los hijos, no lo logra con el varón, pero sí con la hija, darle ese sentido de pertenencia hacia la fe cristiana. De hecho, pudiéramos equipararlo en otro testimonio que tenemos en la serie La Luz de su Palabra, una serie que ya tiene más de 70 episodios. En aquel caso de los 7 hermanos en el libro de los Macabeos, que fueron literalmente martirizados delante de la madre, y que la madre, en vez de evitarles ese martirio, los instó a mantenerse firmes, confiando en la resurrección y confiando en que Dios los iba a recibir. Entonces, una madre que tiene la potestad, no solamente porque como madre tenía que haber conocido al hijo que tenía y al esposo, que pareciera que el problema no venía por el esposo, pero conociendo la realidad social de su tiempo, aún así prefirió darle a su hija la riqueza de la fe cristiana antes de adaptarla al mundo. Y eso es de admirar, eso es de respetar. Posteriormente, lo que vemos de en adelante es situaciones de dolor, que además el mismo Cristo nos lo recordaría en el huerto de Getsemaní, cuando él ora y dice a su Padre que si es posible aparte de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a veces otra enseñanza que nos puede dejar el martirio
es que en el sufrimiento no debemos olvidar que Dios está presente, no disfrutándolo, acompañándonos, fortaleciéndonos y sobre todo en una conversación que tenía con mi familia, que hablábamos de las personas que han sido muy lastimadas, sobre todo por temas políticos, que a veces embargan en sus corazones profundos odios y dolores que son muy comprensibles, no los estoy juzgando, pero también el martirio nos enseña a liberarnos desde el perdón, confiando en la misericordia de Dios. El perdón es una acción que nos libera a nosotros de morir con rencores o vivir con rencores, con odio, con resentimiento, porque además esas actitudes, ese mal control del carácter o del temperamento, ese mal control del temperamento es lo que no lo vive la persona que nos agrede, siendo nuestros seres queridos, cuando constantemente somos amargados, cerrados, contestamos mal a nuestras esposas, a nuestros hijos o viceversa, cualquier hijos a padres, esposas a esposos. Cuando hay un maltrato verbal, porque además eso sentimos como que nos da poder y es absurdo, estamos desahogando nuestras iras en quien no debemos desahogarlo, porque nuestros seres queridos están ahí justamente para querernos, por eso se usa la expresión seres queridos. Entonces vemos una Flora y una María que mueren en paz, que confían en un Dios que las va a recibir y que qué pasó con sus verdugos, solamente la justicia de Dios lo sabrá. Creo que es una bonita forma de iniciar un año escolar bajo el propósito no de anhelar el martirio. Yo siempre digo que el martirio Dios lo recompensa, pero el martirio no debería existir. El martirio no debería existir porque detrás de un martirio o de un mártir siempre puede haber un condenado. Son casos muy excepcionales, como María Goretti, la niña que intentó violar a aquel hombre y ella por no dejarse violar pues muere, la mata, y posteriormente este hombre no solamente tiene una conversión, sino que fue testigo presencial de su canonización. Entonces ese tipo de casos son muy excepcionales. Aquel que le disparó a Juan Pablo II, que también el Papa después lo fue a ver en prisión y le perdonó. Pero lo común, lo lamentablemente común, es que una persona que hace un acto de martirio hacia otra persona, o sea, que hace un sufrimiento, generalmente va a tener una consecuencia eterna muy desagradable. O sea, expone su alma a la condenación. Entonces, este año 2022 no es que sea un año que nosotros busquemos martirio, pero sí que aprendamos a convivir con el amor y con el dolor. No creamos en esas promesas o en esos rituales que nos dicen que hagamos tal cosa para que siempre seamos prósperos, que tengamos salud. Esas son promesas estériles, falsas. Aprendamos a vivir. Este año vendrá con todo lo que tenga que venir, con momentos de enfermedad, con momentos de alegría, con momentos de preocupación, con momentos de paz, con momentos de entretenimiento, todo lo que involucra vivir. Pero dentro de todos esos momentos de vida, no olvidemos que Dios siempre va a estar con nosotros. Que Dios los bendiga, pues nos vemos en la oración y de verdad agradecidos porque nos sigan acompañando un año más.